ustedes nuevamente bienvenidos a este su espacio en Paréntesis Legal. El día de hoy hablaremos sobre la prisión preventiva oficiosa en México de cara a su inconvencionalidad al seguirse aplicando por el Estado mexicano. Me presento, mi nombre es Isabel Moreno Cruz y el día de hoy me complace estar con ustedes en esta nueva emisión. Tendremos hoy como invitada a una super juez, la jueza Berta Patricia Orozco. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guanajuato. A su vez también es maestra en Derecho de Justicia Constitucional y Amparo por la misma universidad. Tiene ya 22 años de experiencia en la carrera judicial y aparte pues ha sido jueza primera de distrito en el 29º circuito perteneciente a Pachuca de Soto en Hidalgo y actualmente pues es jueza de ejecución penal adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en sede en Guanajuato. Pues bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, Isa. De verdad agradezco muchísimo la invitación a este espacio para hablar de un montón de temas muy interesantes, sobre todo la prisión preventiva oficiosa. Creo que nunca vamos a dejar de discutirla. De verdad agradezco mucho esta oportunidad. Justo, pues sí, o sea, la prisión preventiva oficiosa ha sido un tema que nuevamente tenemos en boga y presente en esta nuestra cotidianidad, sobre todo por también los cambios que atraviesan y esa transformación constante que ha tenido el derecho. Sin embargo, pues es indispensable también preguntarle, ¿qué debemos entender nosotros por prisión preventiva oficiosa? Creo que sí se escucha demasiado, sin embargo, algunas personas aún no saben qué debemos entender por tal. Bien, mira, cuando inicia un procedimiento penal, es decir, ya que existe la investigación de un delito, cuando llega ante el juez, se llama que se judicializa este asunto. Un juez o una jueza se revisa y hay una posibilidad de que para seguir el proceso, pues las personas sigan este proceso privados de la libertad, aunque existen otras medidas. Medidas cautelares se llaman, como en todos los procesos. Todos quienes nos escuchan, estudian derecho, saben que en todos los procesos hay medidas cautelares. En materia penal, pues existen estas medidas cautelares, hay varias medidas, pero la más agresiva, la medida más restrictiva es la privación de la libertad. Y esto decía, con la finalidad de que las personas sigan el proceso. Tiene otras finalidades, pero más bien es para que este proceso, como en esencia, se siga privado de la libertad. Por regla general, cuando se impone esta medida cautelar para que se pueda seguir el proceso, para que la persona no se evada de la acción de la justicia, esto significa para que la persona no vaya a escaparse sabiendo que ya cometió un delito, que puede ir a la cárcel. Entonces, pues podría haber la necesidad de que se siga en la prisión, y también existen otras medidas que son mucho más leves, como la presentación periódica ante el juzgado, como que vayan y firmen, que no pueden salir de determinada ámbito territorial o de una ciudad, del estado, y también pueden seguir un proceso sin ninguna medida cautelar, porque puede no existir este riesgo. Esto, bueno, tendría que justificarlo siempre los jueces, es decir, cuando empieza un juicio, ya que se verifican muchos elementos, que haya algunas pruebas en las que se pudiera justificar que tienes que seguir este procedimiento en prisión, pues sería esta regla general. Sin embargo, en la Constitución de nuestro país se establece que habrá casos en los que el juez no tiene esta posibilidad de analizar el caso concreto y entonces determinar que si se inicia un procedimiento por un delito determinado, que debe considerarse de los más graves, el juez únicamente
cumple con esta regla y dice, la persona va a seguir el proceso en prisión. No importa si hay justificación o no, si esta persona tal vez no se vaya a evadir de la acción de la justicia, si esta persona puede cumplir con todas sus obligaciones sin ninguna medida. Pero en la Constitución hay un listado de estos delitos en los que dice el juez no tiene opción de que pueda establecer cuándo una persona tiene que seguir un proceso privado de la libertad. Esto es aproximadamente el concepto acerca de esta prisión preventiva oficiosa. Bueno, usted está tocando un punto muy importante porque en realidad antes de que terminara el año 2024, pues bueno, nos llevamos una gran sorpresa porque el 31 de diciembre es que se emite el decreto, un nuevo decreto, se publica en el Diario Oficial de la Federación y se amplía el catálogo que se tenía contemplado en el 19 constitucional. Pero bueno, en realidad era indispensable ampliar ese catálogo, ya ahora lo vemos y es una cantidad enorme de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Claro, mira, eh, vamos a recordar que antes de 2008 en nuestro país había un sistema que se llama inquisitivo. Imagínate cómo el nombre lo dice, ¿no? Porque estamos hablando de la Inquisición. Eran unos procedimientos, Isa, que eran enormes, tardaban muchísimo tiempo, tenían muchísimos vicios, todo era por escrito. Puedo decirte, en mi experiencia, cuando yo llego al juzgado primero de distrito en Pachuca, pues ahí también, como es mixto, así se ha dividido hasta la fecha, como es mixto, ahí se conocían también de asuntos penales del sistema, decimos nosotros, tradicional, este sistema inquisitivo. Bueno, pues se había criticado mucho por esta tardanza. Yo cuando llegué al juzgado teníamos asuntos, yo llegué en 2019, había asuntos que tenían más de 15 años en trámite. Y eso no es algo nuevo. Lo que pasa es que las personas empezaron a acostumbrar o creíamos que era lo normal o lo natural, que un procedimiento penal tardara tantos años. Pero a raíz, en 2008, bueno, pues se hace una reforma muy grande en nuestro país que constituye todo un paradigma en el que ahora los procesos penales son de corte adversarial y ya tienen otras características y entonces también como característica elemental es que es un procedimiento garantista. Pero fíjate, es en 2008. La reforma constitucional en nuestro país de derechos humanos es en 2011. Bien, pero iba acorde a esta reforma constitucional. No es que un día nos dormimos, no había derechos humanos y al día siguiente ya teníamos derechos humanos en abril de 2011. No, es que ya se empezaba a tener esta apertura por los derechos humanos. Se armoniza en 2011 y entonces todos los legisladores, todos los operadores de justicia estaban como muy optimistas y muy entusiastas. Sí, vamos a respetar todos los derechos humanos y aquí todas las personas tienen que gozar de su libertad porque la libertad es un bien muy preciado. Y entonces llegan los legisladores y dicen, es que tampoco puedo yo tener esta apertura. Tenemos que empezar a poner ciertos límites, ya con independencia de que se pueda criticar, porque en la Constitución estamos poniendo todas las prohibiciones del mundo y que se ponen en una Constitución cuando la Constitución debía contener solamente lo esencial. Bueno, pues entonces se les ocurre la idea de que esta prisión preventiva se establezca en la Constitución y decir, ¿sabes qué? Vamos a poner aquí todos los delitos que nos parezcan de alto impacto. Delincuencia organizada, terrorismo, secuestro, trata de personas. Lo ponemos aquí y no damos opción a los jueces de que empiecen a justificar lo que habíamos hablado. Sin embargo, esto empezó a generar muchísimas críticas porque dijeron, o bueno, ¿estamos o no estamos? ¿Estamos comprometidos con el sistema o definitivamente somos unos hipócritas y solamente como que decimos que sí, somos muy garantistas, pero en realidad no tenemos este temor porque debemos tomar en cuenta que
Hasta este momento hay un error muy grande en la percepción de la seguridad nacional, porque ahora solo la seguridad se ve en las cárceles, parece que eso es todo, en la cárcel y en los jueces. ¿Sabes? Todo depende de estos dos elementos. Entonces, este es el panorama, pues, que tenemos en relación con esta figura. Interesante lo que usted comenta, porque al final el hecho de llegar hasta una reforma en materia de derechos humanos en 2011 no fue algo que sucediera de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso que se construyó y que en ese momento ya se vio materializado. Pero, sin embargo, creo que también decía algo usted de ese garantismo, tal vez un exceso de garantismo en algún momento, de decir, bueno, tenemos sí que respetar derechos humanos, sin embargo, ¿cómo se tienen que respetar realmente los derechos humanos? Y en esta ocasión, bueno, ya tenemos a la prisión preventiva oficiosa, pero ¿cómo es que se posiciona dentro de ese marco jurídico? ¿Qué derechos humanos está violando y por qué los está violando? Mira, porque primero la presunción de inocencia. Nos han hablado muchísimo acerca de la presunción de inocencia y hasta hemos visto Ajá. documentales, películas, en donde no, hacen mucho hincapié en este concepto y creo que es muy importante que todos conozcamos a qué se refiere. En términos generales, porque hay muchas vertientes, significa que una persona no puede ser considerada culpable o plenamente responsable de un delito hasta que haya muchas pruebas. Una persona no puede ir a la cárcel o no considerarse de culpable hasta que esté claramente demostrado, hasta que haya muchísimas pruebas en su contra. De otra manera, no. ¿Qué tenemos cuando hablamos de la prisión preventiva? Sobre todo la oficiosa. En la prisión preventiva oficiosa, la Constitución, este catálogo, y más cuando se amplía este catálogo de delitos, pues no te da oportunidad de que haya una plena comprobación, y plena es lo que significa esta palabra, que haya muchísimas pruebas, un montón de pruebas que acrediten que esta persona sí cometió el delito, que una persona cometió el delito. Si no hay suficientes pruebas, no me puedes privar de la libertad. Mira, la cárcel es una institución violenta. Nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de la cárcel y a pensar que esta es lo que nos salva de muchas cosas y que nos podemos sentir seguros con la cárcel. Pero esta privación de la libertad es violenta. Es lo último a lo que debe acudir la justicia para poder sancionar a una persona. Eh, entonces, cuando se considera que una persona apenas inicia un proceso, iniciar el proceso no significa que haya pruebas plenas, como decía, sino que existen algunos indicios, algunas presunciones de que tú pudiste cometer un delito y que hay un delito. Esto, pues, por supuesto que va en contra de esto que decíamos. Ya no me estás presumiendo inocente porque ya me tienes en la cárcel. Ya estoy cumpliendo, estoy compurgando una pena de manera anticipada porque ni siquiera hay todos estos elementos para que me puedas considerar que yo cometí este delito para cualquier persona. Esto es por una parte, el debido proceso también, porque de manera automática y sin posibilidad de probar nada. No puedo probar ni el arraigo, ni que no hay peligro para la víctima, ni que yo sí voy a comparecer al proceso y ni puedo, no se puede probar nada porque te la ponen de manera automática, entonces se viola este procedimiento. El debido proceso significa esta posibilidad de aportar pruebas, oportunidad de alegar, oportunidad de convencer para que consideren que una persona no cometió un delito en el caso de los procesos penales. Sobre todo estos dos principios. Y estos pueden abarcar muchísimos más, pero en esencia estos dos, sobre todo el de presunción de inocencia. Y que este es uno de los más importantes para efectos del proceso penal. Justo, bueno, siguiendo un poco con eso respecto a lo que comentábamos hace rato, en cuanto a las reformas en materia de derechos humanos, nosotros sabemos que una vez que eso se hizo, lo que comienza también es a prevalecer, bueno, entonces los criterios internacionales y formamos parte ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
y así es como comienza esta evolución. Sin embargo, mucho se ha dicho en cuanto a que esta prisión preventiva oficiosa puede calificarse de inconvencional. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué tanto el juzgador puede aplicar esa figura por calificarla de inconvencional a pesar de ser una restricción constitucionalmente válida? Bien, restricción constitucional. Fíjate que ahí, bueno, pues existen como tres argumentos que he encontrado. Vamos a tomar en cuenta, mi competencia ahora en ejecución penal no es la determinación de esta inconvencionalidad sobre la prisión preventiva porque yo no soy competente. Cuando estaba en Pachuca, hace todavía 3 años, empezaron a hacerse las revisiones sobre la prisión preventiva oficiosa. Yo te platicaba y nada más como antecedente para que nada más nos demos cuenta de lo grave de este asunto. Había personas que estaban con un proceso penal cuando yo llegué y no a raíz de que yo había iniciado estos procesos, que tenían 15 años en prisión preventiva, Isabel, en una prisión preventiva con el anterior sistema. Hablábamos de prisión preventiva, no es precisamente como ahora se entiende. Antes era de manera automática. A ti te dictaban un auto de formal prisión, así se llamaba antes, e inmediatamente entrabas a prisión, dependiendo del delito. Era tal la gravedad, y esto es para nada más enmarcar lo grave, la inconvencionalidad, lo inconstitucional de esta medida, que cuando en algún momento yo era actuaria del juzgado, a mí me tocaba ir a notificar autos de formal prisión y era porque conocíamos también de procesos penales. Había casos, por ejemplo, en los que se consideraba que era un delito grave, que no alcanzaba fianza para obtener una libertad, eh, el vender películas piratas, por ejemplo el vender algún objeto que estuviera protegido por la ley de propiedad industrial. Entonces, alguna vez me tocó notificar a un señor que estaba vendiendo unos pantalones en un mercado, como en un tianguis, unos pantalones que tenían una marca, pero no era la marca original. Bueno, pues esta persona quedó en prisión sin posibilidad de hacer el pago de una fianza porque se consideraba que estos delitos en contra o que estaban previstos en la ley de propiedad industrial eran tan graves que no ameritaban fianza. Imagínate lo que significaba personas que están en prisión, personas que si estamos viendo el contexto que está vendiendo un pantalón en un tianguis, no supongo que era una persona que estaba haciendo piratería, pero por otra parte hay que tomar en cuenta que las personas más pobres de este país y también la criminal o como criminalización de la pobreza se encuentran en prisión. Al menos un poco más del 40% de las personas que están en prisión están cumpliendo una prisión preventiva. Esto es que entonces el resto solamente tienen sentencia y estas personas no. Esto es el contexto porque tenemos que para la interpretación de la norma no podemos alejarnos de la realidad. No podemos nosotros solamente tener toda la doctrina y todo un montón de ideas sin ver cuál es la aplicación práctica y cuáles precisamente las implicaciones que tienen en la vida de las personas y en la vida de un país. Cuando en algún momento se habló de restricciones constitucionales, porque es todo un tema, Isa, un tema de discusión y entonces se tienen que analizar los votos concurrentes y cómo interpretas además esta interpretación que se hizo de esta jurisprudencia, 293, creo que es muy famosa, sobre en el que se estableció o hemos entendido de manera dogmática que la Corte dijo, bien, estamos hablando de un montón de derechos humanos. Pero ¿qué hacemos cuando la Constitución tiene, como esta restricción, lo que decíamos, cuando dice que esto es lo que tienes que aplicar? Si la Constitución es la carta magna, es la carta que organiza todo el Estado y nos dice cómo se debe actuar, ¿qué vamos a hacer con los tratados internacionales? ¿Qué tenemos que hacer con las resoluciones de la Corte? Ah, pues hemos entendido que tenemos que atender a a las restricciones constitucionales. Bien. Las resoluciones que se han emitido en México por los jueces federales, sobre todo cuando han aplicado esta inconvencionalidad, tomando en cuenta esta restricción constitucional, se han ido por más o menos tres argumentos y hay que englobarlos. El primero
el primero que empezó a ser como muy novedoso, fue haciendo la interpretación de esta jurisprudencia. Entonces, por ahí alguna persona juzgadora dijo, ¿saben qué? Estas restricciones constitucionales de las que habla esta jurisprudencia se refieren a únicamente a las restricciones establecidas en el 29, cuando tenemos que hacer restricción de garantías por estar en un caso excepcional. En este caso, la prisión preventiva no encuadra, por tanto, es inconvencional o no es inconvencional, no hay restricción, la prisión preventiva es inconvencional porque así lo ha establecido la Corte Interamericana en el caso Zompantle, Tecpile y en el caso de García Rodríguez contra México. Y dijo, entonces habrá que aplicar esta resolución porque el Estado mexicano pues está sometido a la jurisdicción de la Corte. Este es por una parte. Hay quienes dijeron, ok, parece que hay una restricción constitucional. Sin embargo, y por ahí se crearon algunos criterios en algunos plenos regionales donde dijeron, espera, es que se habla de estas restricciones constitucionales, pero también dice que habrá que armonizarlo con todo el sistema y que cuando se habla de restricciones hay que hacerlo aplicándolo siempre en beneficio de las personas. Entonces, es con base en el principio pro persona. Y dice, ¿qué tenemos que hacer? Pues aplicar lo que más beneficie. No, nunca estará o nunca se pondrá en duda que la privación de la libertad es pues una afectación a un derecho humano de los más importantes. Todos son importantes, pero hay algunos a los que les podemos dar como, o podemos medirlos como más precisos, con algo más fino, ¿no? Y decía, bueno, entonces es evidente, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues entonces dejar la libertad. Esa es por otra parte, ya en resumen, ¿no? Y por otro, fíjate que hay una interpretación muy novedosa en el que dicen, oye, fíjate que Alberto Binder habla de que cuando se habla de la oficiosidad en el sistema penal acusatorio, estamos hablando de la obligación del juez de traer ciertos temas aquí al procedimiento y entonces analizarlos independientemente de que lo pida el Ministerio Público o no. Por ejemplo, dicen, cuando oficiosamente existe la posibilidad del juez de remover a un defensor, porque no es buen defensor. Lo oficioso significa que aunque no lo pida nadie, el juez lo trae consigo. ¿Qué hay con la prisión preventiva? Lo mismo, entendemos la oficiosidad como la obligación del juez de traerlo al proceso y decir, oye, la Constitución dice que esto es oficioso, todos estos delitos, a mí no me importa, Ministerio Público, que tú lo pidas, yo lo voy a traer y entonces voy a verificar la necesidad, aunque tú no lo solicites. Esto es en términos generales cómo se han resuelto algunos asuntos y como ves, todos son interesantes y como cualquier argumento se puede criticar o no, algunos son más fuertes o no, pero todos siempre tendentes a la protección más amplia, a seguir este principio pro persona y esta como obligación y compromiso con el cumplimiento de los tratados internacionales y las resoluciones de la Corte. Justo, o sea, si bien es verdad, no podemos dejar de lado la parte ya factible, cómo es que en realidad el derecho se aplica cotidianamente. Y, o sea, son diversas las cuestiones que en realidad se ven implicadas en todo ello. Y, por ejemplo, lo que usted decía, bueno, al resolver son diversos los criterios que se han adoptado. ¿Por qué? Porque va más allá cuestiones de interpretación a decir esto sí funciona, esto tal vez no funciona, y cómo es que también nos afecta ya dentro de ese contexto social. Y bueno, en ese sentido, sabemos que últimamente tenemos dos sentencias que hemos conocido que ha dictado la Corte Interamericana en contra del Estado mexicano, una de 2022 y otra de 2023. Pero en ese sentido, ¿cuál es el papel que debe adoptar la judicatura después de esas sentencias en contra del Estado mexicano? Pues esta, Isa, el cumplimiento es una obligación de todas las autoridades. Jueces, juezas, magistrados, magistradas, somos autoridades. Y como autoridades del Estado, pues tan simple, hacemos este simple silogismo, entonces tenemos la obligación de cumplir
con estas resoluciones de la Corte. El Estado mexicano, a través del procedimiento especial, se ha sometido a la jurisdicción de la Corte. Y estas resoluciones, por supuesto, son benéficas para las personas. El principio pro persona implica esto. No podemos estar buscando la restricción de derechos. Esto es un error. Debe buscarse siempre la protección amplia a las personas. Aquí no se trata de voluntad o no. Ya no se trata de que se tenga esta voluntad política que podíamos nosotros encontrar, por ejemplo, en otro tipo de autoridades de nuestro estado. Esto se trata de una obligación tan simple como eso. Las autoridades están obligadas a eso. La judicatura no es la excepción, Isa. Bueno, entonces la verdadera pregunta sería, si la Corte Interamericana ha dicho que esta figura es inconvencional, sí, es inconvencional, sin embargo, sigue estando en nuestra Constitución. Y la pregunta a la que llegaríamos es, bueno, ¿qué le corresponde entonces hacer al Estado mexicano para poder armonizar nuestra Constitución con lo que está diciendo la Corte Interamericana? Pues esto es algo que no nos gustaría escuchar. Cuando cuando a nosotros nos explican, cuando hemos estudiado acerca de la jurisdicción que ejerce la Corte, la obligatoriedad de las resoluciones de la Corte, la obligatoriedad de las propias resoluciones de la Corte dentro del país, pues nos queda muy claro. Podíamos aprender todas las reglas y decir, esto es lo que sucede y se tienen que cumplir. ¿No hay sanciones? No, no hay sanciones, al menos por lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero la gran pregunta es esta que tú haces. Y entonces nos metemos en camisa de 11 varas. ¿Qué pasa cuando no se cumple, Isa? ¿Qué tendremos que hacer, Isabel, para que esto se cumpla? Aquí sí es únicamente una cuestión de voluntad política. ¿Cómo va a llegar la Corte Interamericana a decirle a un legislador que tiene que legislar en determinado sentido? A decirle a un presidente que tendrá que vetar la ley o no vetar la ley, porque eso es algo en lo que no se puede meter. eh, Tenemos al Estado mexicano como una unidad, como una entidad, pero lo que no debemos dejar de ver, hablando de la realidad, hablando de todo lo que pasa pues en la vida, eh, pues si bien hablamos de el Senado, hablamos de la Cámara de Diputados, que parece que viene como una unidad, no podemos dejar de ver que se trata de periodos. Entonces, tiene que ver también con mayorías y tiene también que ver con cuestiones electorales y tiene que ver con cuestiones de cómo se organizan estas mayorías y con intereses políticos, también intereses económicos. Y pues es algo que no podemos evitar. Esto es, no podemos evitar, no podemos obligar. ¿Cómo hacemos para que el Estado, a través de estas autoridades políticas, cumplan con estas obligaciones? Porque con la mano en la cintura, bueno, ni tan en la cintura, porque tienen que pasar un proceso de votación y todo el cambio constitucional, pero ya vimos qué fácil puede ser que se cambie una constitución y que digan, no me importa lo que dice la Corte Interamericana y podemos seguir con esto. ¿Y en quién recae entonces todo toda la obligación puede recaer en los jueces? Mira, cuando se hace la reforma de 2011 a los derechos humanos y tuve la exposición de motivos y además si conocemos la historia de cómo es que cambia, cómo es que llega la sentencia, a dónde va a llegar la sentencia que dicta la Corte Interamericana, la Corte la asume, la Corte emite este expediente varios y dice, oye, le dice a todos los legisladores, oye, a mí me llegó, vamos a cumplir con esta sentencia, es más bien retórica porque podemos criticar la técnica y decir, oye, pero ¿de dónde sacaste que tu corte podías cumplir? Y que se la manda a la legislatura y los legisladores dicen, oye, yo la asumo. Que podíamos estar en una etapa en la que había un serio compromiso, que podíamos decir que había un compromiso con esta protección de derechos humanos, pues nos damos cuenta ahora que siempre se tiene que pelear por el cumplimiento y por el respeto de los derechos humanos. No hay nada escrito, no hay nada dado, no hay nada definitivo y pues como conclusión, a veces esto únicamente es
una cuestión de voluntad política. Y por eso es que existe un compromiso también con la ciudadanía para exigir el respeto de estos derechos humanos. No somos ajenos, Isabel, porque nunca sabemos cuándo podemos estar en presencia de un proceso penal. Te podría dar muchísimos ejemplos de personas que no es porque tuvieran la intención, es porque estuvieron en un momento equivocado, en un lugar equivocado y con las personas equivocadas y entonces llegan a un proceso penal y esto afecta a todos y todas. Pero bueno, Sí, es voluntad política, Isabel. o sea, son aspectos que van más allá de algo puramente normativo, sino que también entra este contexto social, político, como bien ya usted lo mencionaba. Y creo que también, o sea, al final nosotros, tanto como estudiantes de derecho, como las personas que están inmersas dentro de este contexto, pero que no han indagado más allá, en ocasiones decimos, bueno, está pasando esto, sí, somos ajenos porque tal vez jamás nos ha tocado vivirlo en carne propia, ninguno de nuestros familiares tampoco lo ha pasado, pero es distinto ya cuando lo ves desde esa perspectiva y dices, bueno, en realidad, ¿cómo está la población penitenciaria? También de alguna manera les afecta a ese crecimiento poblacional por el hecho de que se amplía el catálogo de delitos, más personas ahora por cometer ciertos delitos pueden ser sujetas a prisión preventiva oficiosa. Y por último, pues la verdad es que me gustaría que usted nos cuente cómo esa desde su experiencia práctica, cómo es que verdaderamente se ve desde su panorama, cómo afecta todo este movimiento que se ha hecho al catálogo contemplado en el 19 constitucional. Mira, pues es que como todo está tan unido, ¿no? Es indivisible. Primero son los costos. ¿Sabemos cuánto cuesta una persona privada de la libertad ahí adentro del centro? Creo que más de 10,000 pesos en una semana y creo que yéndome corta. Tengo aquí los números, pero no soy tan buena para aprenderme todos los números y menos cantidades. Esto es por una parte. Estoy hablando desde mi competencia, ¿no? Que ya es la ejecución. Esto también implica la sobrepoblación en las cárceles. Hay un montón de personas que no, a las que no se les ha dictado una sentencia, donde no se ha dicho que son culpables o no. Entonces, esta sobrepoblación, pues, trae consigo también problemas dentro de las propias cárceles. La Ley Nacional de Ejecución Penal y el artículo 18 constitucional que habla de esta ejecución, que tiene que ver con estas personas privadas de la libertad, habla de la división entre las personas que se encuentran sujetas a prisión preventiva y los que ya cumplen sentencia, pues porque pues no cumplen la misma finalidad o no tienen el mismo objetivo. Pero ¿sabes qué? Eso no se cumple. ¿Qué hay con la sobrepoblación? O sea, si hay estudios que han hecho las organizaciones de derechos humanos sobre y también estos tratados y estas reglas obligatorias, las reglas Mandela, por ejemplo, las reglas, algunas otras, o la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, en las que se establece cuáles son como los límites o cuánto debe medir una celda para que una persona pues no esté en condiciones inhumanas. Bueno, pues esto es imposible. En las cárceles locales existe más sobrepoblación todavía que en las cárceles federales. Esto es por una parte. Además, están todos ahí unidos, ¿no? Esto también implica que la atención médica sea también muy deficiente. Las personas se enferman. La cárcel trae consigo problemas, trastornos de ansiedad, trae problemas de salud graves, porque tiene que ver con el estado emocional. Aún después de que salen de prisión, hay personas que tienen intentos de suicidio y pues hay suicidio después de la cárcel. Y estoy hablando de prisión preventiva y estoy hablando de sentencias. Esto es lo que trae en una persona. Entonces, nosotros tenemos personas que salen o que están dentro de prisión con problemas emocionales. La ley te dice que el objetivo de la cárcel es la reinserción social. Entonces, una persona va a estar en prisión para reinsertarse.
Pero una persona que está en prisión preventiva tendrá que reinsertarse si no le han decretado una sentencia. Bueno, vas a decir, oiga, pero está la división, ¿no? O sea, a unos les ponen a hacer una cosa precisamente con base en la reinserción y pues a los de prisión preventiva no los van a dejar ahí sentados, les tienen que poner a hacer algo. ¿Y sabes qué? Pero no tienen no hay diferencia, no hay enfoques diferenciados en las actividades que tiene que hacer una persona que está en prisión preventiva y una persona que está cumpliendo una pena. Al final, el plan de actividades es el mismo. Entonces, pues tienes que reinsertarte de algo que todavía no sabemos si ya cometiste. Entonces, el tratamiento tampoco es de que tú eres inocente. Tan no soy inocente que me tienes aquí en la prisión. Y entonces las reglas son extremas, las reglas son, la disciplina es pues muy tajante, hay cosas que no puedes hacer y que además, por ejemplo, para la atención médica, hago mucho hincapié en eso, porque aquí en ejecución penal tenemos infinidad de controversias y de solicitudes de atención médica para que una persona privada de la libertad, con independencia de que esté en prisión preventiva o no, o que ya esté cumpliendo una sentencia, para que tenga un paracetamol, tienen que hacer esto de un vía crucis, porque tienen que hacer la petición, porque si no contestan la petición, hay que esperar, vienen con el juez y hasta que los jueces de ejecución le decimos, dale una aspirina. Nosotros fuera sabemos que vamos a la farmacia, a una farmacia similar y compramos un paracetamol. Las personas privadas de la libertad, ¿no? No hay enfoques diferenciados. No debemos perder de vista y no podemos ver como la imagen de una cárcel, ver a todas las personas o las imágenes que tenemos de las cárceles del Salvador, por ejemplo, o las cárceles de las películas. Todos estos son delincuentes y toda la gente se ve muy mal. Hay personas privadas de la libertad que son indígenas en prisión preventiva y entonces requieren un enfoque diferenciado. Hay personas con discapacidad motriz, con alguna discapacidad. Hay personas que pertenecen a la comunidad LGBTI. Entonces, ¿dónde vas a poner a estas personas que están en prisión preventiva? Y otra, las mujeres en prisión preventiva. Las mujeres que cuando entran a prisión, afuera dejan hijos, hijas, niños y niñas, eh, personas adultas mayores, también en la cárcel hay personas adultas mayores, y entonces la prisión preventiva se aplica de esta manera tan tajante. ¿Qué vamos a hacer en prisión preventiva con todas estas personas? Hay unas reglas de Tokio, por ejemplo, que hablan de que las penas pueden cumplirse, se debe privilegiar el cumplimiento de las sentencias o de las penas fuera de prisión. Las reglas especiales para las mujeres. Las mujeres precisamente por su condición y por el orden social de género, pues te digo, tienen al cuidado a muchas personas. ¿Ustedes creen que hay una distinción? ¿Tú crees, Isa, que hay una distinción cuando hablamos de prisión preventiva? No. Y bueno, la ley te dice, tienes 2 años para revisar la prisión preventiva. Hay una obligación. Bien, la revisas, pero tú sabes lo que es estar un día o 2 días privado de la libertad, 1 o 2 días en las que una mamá tiene que estar cuidando a un hijo y no lo cuida y afuera no hay quien. Personas que han dejado a sus hijos o hijas sin comer porque ya no tienen cómo trabajar. Estas son las cosas que no hemos distinguido. Y entonces a nosotros nos platican que es una medida que es muy importante para que tú estés seguro o segura. Lo escuchamos en la cotidianidad y te dicen, "Ay, y no lo metieron a la cárcel, anda libre". Pues sí. Y pues a veces hay que explicar, sí, porque este fue un delito culposo, sí, porque no todas las personas tienen que ir a la prisión. Sí, porque la libertad se debe privilegiar, porque debe haber políticas públicas de prevención del delito, porque debe haber políticas públicas en las que haya medios más efectivos para protegernos de seguridad pública.
Y también que no podemos dejar de ver que para evitar la comisión de los delitos o de prevención del delito, las personas tienen que tener que comer, las personas tienen que tener una forma de trabajar, las personas tienen que tener otros objetivos en la vida. No es solo la cárcel, pero de ahí nos podemos extender muchísimo, Isa, porque tendremos que ir a la criminología, a la sociología y a un montón de cosas, porque nada está desligado para que podamos entender las implicaciones que trae. Y esto es algo que no vemos en cuanto hablamos de prisión preventiva. Sí, o sea, son muchas las implicaciones prácticas que en ocasiones no dimensionamos y que como usted lo decía, bueno, al final no es solamente aquello que está en el texto, aquello que se escribe, sino que verdaderamente cuando uno lo ve, cuando uno lo vive, dice, a ver, ¿qué está pasando? No hay en realidad esa separación que semánticamente se estableció o que está ahí, pero no hay más. Entonces, por último, yo le pediría que le diera una reflexión final a todos quienes pueden escucharnos, tanto a los estudiantes, a los abogados, a los jueces, en general a la población que está interesada en saber cómo es que nos, nos está afectando esta figura. Bien, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Nunca sabemos cuándo vamos a estar en presencia de un delito. Eh, Siempre esperamos nunca ser víctimas, porque eso es algo muy grave, pero tampoco ser estos sujetos activos del delito. No hay excepciones, ni siquiera nosotros tenemos esta protección. Pero esto puede sucedernos a nosotros, le puede suceder a las demás personas. Y tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones sociales y tiene otras implicaciones como es el desdén o dejar de lado la implementación de políticas públicas que sean indispensables para proteger a las personas de un país, porque le meten toda la carne al asador a la prisión preventiva y no existe otro tipo de políticas. Esto no es que no nos afecte en este momento. Ya decía, nos puede afectar en cualquier momento, pero también tiene que ver con el respeto a los derechos humanos. Si este es uno de los derechos humanos, la libertad es uno de los derechos humanos muy importantes, la libertad y la igualdad, lo mismo que la dignidad, y no se respeta el principio de presunción de inocencia. Yo me pregunto qué nos espera en relación con los demás. Y por eso es que la participación ciudadana, el reclamo ciudadano, la justiciabilidad de estos derechos es cuando debe hacerse más patente. Es para abogados y abogadas, para litigantes, para no litigantes y para personas que no estudian derecho. Simplemente hay que conocer cuáles son nuestros derechos y entonces empezar a cuestionarnos cuándo el Estado empieza a violar estos derechos, y si empieza con esto, no sabemos a dónde puede terminar. Así que no podemos permanecer pasivos ni pasivas, y en primer lugar hay que conocer cuáles son nuestros derechos y en segundo lugar saber cómo podemos reclamarlos. Y pues esto es la dignidad, la libertad, la igualdad, y todos los derechos humanos deben hacerse costumbre y no al revés. Así es, Isabel. Pues es un tema demasiado interesante, importante, que nos da para incluso estar todo el día aquí charlando sobre eso y las cuestiones que implica. Pero pues me da muchísimo gusto que haya aceptado la invitación, le agradezco infinitamente, y si en otra ocasión podemos hacer una segunda parte, estaría perfectísimo. Estaría maravilloso y yo estoy más agradecida contigo. Y a tus órdenes, ya sabes, Isa. Ten un muy bonito día y gracias a todas y todos. Hasta pronto.